Esta boca no es mía, de Humberto Eco. Creo que ya han pasado 15 años desde que escribía que Europa, al cabo de algunas décadas, se convertiría en un continente multicolor, pero que el proceso costaría lágrimas y sangre. No era un profeta, sencillamente una persona con sentido común que a menudo acude a la historia, convencido de que, si aprendes lo que pasó, con frecuencia entiendes lo que podría suceder. Sin pensar en los atentados terroristas, me basta con ver lo que agita los ánimos estos días. En Francia, un profesor de bachillerato escribe cosas muy críticas sobre la religión musulmana y corre peligro de muerte. En Berlín se quita de la programación un idomeneo de Mozart, donde en la escena se ven las cabezas cortadas no solo de Jesús y Buda y Pase, sino también de Mahoma. No hablo del Papa, que en el fondo, a su edad, debería entender que hay cierta diferencia entre la lección universitaria de un profesor cualquiera y el discurso de un pontífice transmitido por todas las televisiones y que por lo tanto tal vez debería haber sido más cauto. Claro que los que han tomado una cita histórica como pretexto para intentar desencadenar una nueva guerra de religión no están entre aquellos con los que yo quisiera salir a cenar. Sobre el caso del profesor francés, ha escrito un buen artículo Bernard Henry Leavitt, véase el Corriere della Sera del 4 de octubre. Podemos estar en total desacuerdo con lo que piensa, pero debemos defender su derecho a expresar una opinión libre en materia religiosa y no podemos aceptar chantajes. Sobre el caso del Idomeneo, el ex embajador Sergio Romano escribe en ese mismo número del Corriere lo que intento retomar con términos míos, de los cuales no es responsable. Si un director loco, por estar a la altura, pone en escena una ópera de Mozart, introduciendo en ella las cabezas cortadas de algunos fundadores de religiones, cosa que a Mozart ni se le habría ocurrido, lo menos que se puede hacer es correrlo a patadas, pero por razones estéticas y filológicas. Como a patadas, habría que tratar a esos directores que representan el Edipo Rey con los personajes en traje de raya diplomática. El mismo día en que todos esos artículos aparecían en el Corriere, en otro periódico italiano, La Repubblica, un músico insigne como Daniel Barenboim, aun preguntándose con sensatez si de verdad estaba en el espíritu mortasiano aventurarse en esa puesta en escena, apelaba a los derechos del arte. Creo que mi amigo Daniel estaría de acuerdo en deplorar que hace años se criticara o prohibiera la puesta en escena del Mercader de Venecia de Shakespeare porque se inspiraba ciertamente en un antisemitismo común a su época y antes aún a partir de Chaucer, pero que nos muestra a Sillot a un caso humano y patético. Pues bien, he aquí ante qué nos encontramos, ante el miedo de hablar. Y recuerdo que estos tabús no se les pueden atribuir exclusivamente a los fundamentalistas musulmanes, que en cuanto a susceptibilidad no bromean, sino que empezaron con la ideología de lo políticamente correcto, inspirada de por sí en el sentido del respeto hacia todos, pero que a estas alturas impide contar, por lo menos en Estados Unidos, chistes no digo ya de judíos, musulmanes o minusválidos, sino de escoceses, genoveses, belgas, policías, bomberos, basureros y esquimales, que no deberíamos llamarlos así, pero si los llamamos como ellos quisieran, nadie entendería de quiénes hablamos. Hace unos 20 años daba clases en Nueva York. Para mostrar cómo se analiza un texto elegí, casi por casualidad, un relato en el que, en una sola línea, un marinero con un lenguaje soez definía la vulva de una prostituta grande como la misericordia de, y pongo los puntos suspensivos en lugar del nombre de una divinidad.
Al final, se me acercó un estudiante sin duda musulmán que de manera respetuosa me regañó por haberle faltado al respeto a su religión. Le respondí, obviamente, que yo solo había citado una vulgaridad ajena, pero que en cualquier caso le pedía disculpas. Al día siguiente introduje en mi discurso una alusión poco respetuosa, aunque graciosa, a un personaje insigne del panteón cristiano. Todos se echaron a reír y él se unió a la hilaridad general. Al finalizar la clase, lo tomé del brazo y le pregunté por qué le había faltado el respeto a mi religión, y luego intenté explicarle la diferencia entre hacer una alusión jocosa, tomar el nombre de Dios en vano y proferir blasfemias, invitándolo a una mayor tolerancia. Las disculpas las pidió él. Yo confío en que entendiera. Lo que tal vez no entendiera es la extremada tolerancia del mundo católico, en una cultura de la blasfemia, donde un creyente timorato de Dios puede definir al ente supremo con adjetivos que no se pueden repetir. ¿Quién podría escandalizarse ya de nada? Claro que no todas las relaciones educativas pueden ser pacíficas y civiles como las que tuve con mi estudiante. Para lo demás, mejor no decir esta boca es mía. Pero, ¿qué sucederá en una cultura en la que, por temor a meter la pata, ni siquiera los estudiosos osaran referirse ya, lo digo por decir, a un filósofo árabe? Derivaría en una danatiot memoraiet, se borraría una respetable cultura distinta a través del silencio, y no favorecería ni el conocimiento ni a la comprensión recíprocas.